Francisco. Sean bienvenidos todos, buenas tardes. Me da mucho gusto y verlos de nuevo en esta nueva reunión del núcleo. Y por lo tanto vamos a comenzar nuestra sesión de hoy, que en este caso va a estar consagrada a la presentación de Francisco Betancourt, ¿no? Francisco, como ustedes seguramente ya saben, es postdoctorado de la Universidad Adolfo Ibáñez en este momento, y él va a venir desarrollando una vasta investigación sobre el comercio, comerciantes, ¿cierto? Institucionalidad del comercio, en el periodo que abarca desde fines del siglo XIX, entiendo, y una buena parte del siglo, perdón, fines del siglo XVIII, y la primera mitad, más o menos, del siglo XIX. ¿Qué es lo que va a venir investigando? Bueno, él ya tiene su magíster de doctorado, entonces, y ahora nos viene a hacer su nueva presentación, que en este caso se denomina la creación de una economía local en un rincón de la República. Comerciantes y asentados del interno de San Francisco, 1960, extendió superior a 1903. ¿Ya? Entonces, está con un proyecto con doctorado allí y que trabaja justamente este periodo. Dicho esto, entonces paso a formular las formas de funcionamiento muy en general para que sepamos todo a detenernos a los tiempos, ¿no? Entonces, estamos ya un poquito pasados, son las 16:44. La idea es que tenga por lo menos una media hora para exponer tranquilamente. Y si lo requiere, si todo un poquito más, máximo, ¿les parece a las 5:30? Yo creo que está bien. En el caso hipotético, necesita estar listo hasta las 5:30. Entonces, hay un día como 45 minutos para desarrollar su contenido. Y luego, ¿no es cierto?, les voy a pedir que hagamos un pequeño break para cambio de micrófonos, porque, como ustedes saben, ahí pasamos a una sesión ya de seminario. Entonces vamos a empezar a usar la cámara y los micrófonos personalizados. Bien, dicho esto, entonces... ¿Se ve la presentación allá? ¿La ven? Vamos a ver inmediatamente. Entonces, como no se ve Francisco, yo voy a proyectar inmediatamente la proyección, la pantalla, y vamos a ver si ustedes me dicen si la ven. Sí, Manuel lo ve. Manuel nos va a hacer de mucha ayuda en este caso. Primero vamos a aguantarlo porque dice que no corre cuando uno la deja así de chico. Vamos a hacerlo, ¿no? Para que aparezca. Ahí sí. Entonces, ¿la vez completa? No. ¿La ves completa, no? ¿Sí? ¿O tienes alguna dificultad? La ves, perfecto. Gracias. Y luego la voy a hacer andar un poquito para ver si avanza, porque a veces se ha quedado pegada y la gente no ha podido verla. Está bien. Ahí está. Entonces, listo. Dicho todo esto, entonces, damos la bienvenida fraternal y cálida a nuestro querido amigo Francisco Betancourt. Somos todos de un campo. ¿Vale? Esta cámara no la mostramos. Por ahora la usamos para la parte de diseño. Bueno, agradecido a todos los que pudieron venir, también a Manuel, que está conectado por Zoom. ¿Se escucha bien el Zoom, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, esta es una presentación que, en primer lugar, pedirle disculpas porque estoy un poco mal de la voz, porque estoy un poco enfermo, pero hoy día les voy a mostrar, a los que ya han visto algunas cosas de lo que he publicado de este tema y lo que he presentado también, algunas cosas que voy a repetir y otras cosas también nuevas, más que nada un estado de avance de este proyecto. Se enmarca en un proyecto de postdoctorado que se llama La construcción del Estado y la formación económica, los empresarios y los financistas en el desarrollo de la costa de San Antonio, de Chile Central, entre 1866 y 1921.
esa es la temporalidad del proyecto, en estricto rigor. Aunque, como también bien lo decía Mario, yo, bueno, como que me cambié de tema o me fui un poco más hacia la mitad del siglo XIX, que no había investigado yo antes, y yo venía de los temas de fines de la colonia, del periodo de la independencia y del siglo XIX temprano. Por lo tanto, igual mi intención final es, digamos, historiar y hacer un perfil de toda esta región o toda esta provincia, San Antonio, tanto antes de la fecha de 1866 y un poco incluso después de la fecha de 1921, pero esas son las fechas, digamos, límite del proyecto, ¿no? Eh, También un poco señalar, bueno, primero que nada también un poco señalar por qué empecé a investigar esto, ¿ya? Eh, Hay dos motivos, uno más personal y más subjetivo, si se puede decir, y otro un poco que tiene que ver con, aunque no se crea, con las investigaciones previas. En el plano personal, bueno, mi padre es de San Antonio, la familia de mi padre es de San Antonio. Yo crecí viajando para allá y conociendo todas las playas de la provincia, incluso también conozco bien la ciudad en invierno. De manera que hay una situación personal, digamos, relativa a esto. Y, y digamos, y el otro motivo que es más profesional es que yo me di cuenta en el transcurso de mi tesis de doctorado que, bueno, como suele suceder en una investigación, uno deja material fuera y uno deja varias aristas de temas también por espacio o por importancia quizás del enfoque de la tesis. Fuera yo me di cuenta que en el siglo XIX temprano, cuando se comienza a construir el Estado republicano, eh, una serie de personajes privados comienzan a obtener concesiones por ejemplo, de explotación, del privilegio exclusivo, de explotación, de compra de terrenos que se les cataloga de fiscales, pero que en realidad son, bueno, en zonas que están desocupadas o que están escasamente pobladas, de concesiones de formar camino, etcétera, ¿no? Y me llamó la atención que aparecía, como pocas veces aparece, y lo voy a comentar eso bastante en esta ponencia, aparecía la zona de San Antonio, ¿ya? E incluso aparecía ahí un personaje secundario o de tercera línea que aparece en mi tesis de doctorado, pero que uno de los que analizo, que es Juan José Mira, eh, cuyo uno de los hijos, un español, Gregorio de Mira, es uno de los que se instala en esta zona y comienza, eh, digamos, los primeros asentamientos comerciales del siglo XIX en esta zona de San Antonio. Entonces, por ahí yo también me pesqué y empecé a ver, perdón, empecé a ponerle interés en la zona, aparte de esta razón, por supuesto, personal, y estas dos razones, la personal y la de esta conexión que yo vi en que cómo se empezaba a formar en el ámbito local o provincial o más localizado, cómo el Estado recién comenzaba a llegar a través de privados a zonas que habían sido dejadas de lado por el Estado central, incluso por el orden colonial. Yo empecé a preguntar, bueno, qué es lo que había historiográficamente que se había hecho sobre esta zona. Me doy cuenta que es poco, es poco o escaso, o no llena ni ambiciones, digamos, lo que había de esta zona. Y me llama la atención, me llamaba la atención porque el puerto de San Antonio hoy en día, y desde hace varias décadas, y eso responde por lo menos desde el ciclo neoliberal hasta ahora, es el puerto de mayor transferencia de carga del país. Es el principal puerto para la zona central de Chile y el principal puerto para Chile en general. ¿Ya? Superó al Paraíso hace muchas décadas, hace rato, pero tenemos una disparidad historiográfica evidente, ¿no? O sea, historiográficamente Valparaíso es un coloso y San Antonio apenas figura, ¿no? Entonces me empecé a preocupar de qué es lo que se había hecho. Llegué a algunos trabajos que se han hecho, eh, trabajos descriptivos, trabajos narrativos, muy cronológicos sobre, bueno, algunos profesores de provincia de esa zona que hicieron algunos trabajos,
Asensio Ronda, después un médico cirujano que falleció hace algunas décadas, hace algunos años, que hizo trabajos notables de memorialísticos, ¿no? Max Zucker de Orellana, y personajes locales así que hicieron algunas contribuciones, pero no había mucho. Y lo otro que se ha hecho actualmente, incluso por algunos ex estudiantes de posgrado acá de la Universidad de Chile, es historia de esa zona, pero relativa a la historia contemporánea o a la historia más reciente, las violaciones de derechos humanos, sucedía en la provincia. eh, Como hay lugares notables en esta provincia, también hay un lugar notable en un sentido negativo, como Tejas Verdes, que fue una verdadera escuela de lo que sabemos que después sucedió. Entonces hay trabajos sobre eso, pero hacia atrás no había nada, o había muy poco, ¿no? Salvo esta, 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 claro, pero son pocos los trabajos. Entonces intenté definir un poco, bueno, qué es lo que había y además un poco también el territorio, que también me van a tener que perdonar un poco la poca precisión porque todavía estoy en mi investigación dándome cuenta que, bueno, lo mío es historia regional, pero al mismo tiempo también es historia local, pero hay algo entre medio, ¿no es cierto?, que sería como, podríamos decir, historia provincial. No es ni una región, ni una localidad en específico, pero sí algo más grande que una localidad específica. Y el proyecto Fondesit yo lo planteo en el fondo respecto de un territorio que sería actualmente la provincia, San Antonio, pero que no siempre fue provincia, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un mapa, que es uno de los primeros mapas ya políticos y más como rigurosos del siglo XIX chileno, que el mapa cuenta el departamento de Milipilla. El departamento de Milipilla era, a su vez, uno de los departamentos que componían la provincia de Santiago, y era el departamento que tenía mar. Tanto la provincia de Santiago tenía costa, eh, y lo que estamos tomando en cuenta, y estoy tomando en cuenta acá, y va a ser así desde para antes y para después, ¿no es cierto?, es la mitad costera del departamento, ¿no? Por supuesto, sin ignorar que este fenómeno, y como lo voy a ir mostrando, del puerto de San Antonio se va a ir transformando lentamente en una especie como de imán, de agujero negro que va a atraer o va a dinamizar o va a condicionar la actividad económica de un territorio que va a abarcar mucho más que esta mitad costera del departamento de Melipilla. Pero el interland o hinterland inmediato de San Antonio va a ser esta provincia costera, ¿no? O en realidad, bueno, el departamento de Melipilla aquí, no, está aquí ustedes pueden ver la mitad costera, ¿no es cierto? Básicamente desde el estero Puangue hacia el oeste y desde el río Maipo hacia el norte y desde la punta del Algarrobo hacia el sur, ¿no? Todo ese territorio comprendido, eh, desde, digamos, desde el interior hacia la costa o viceversa, ¿no? De manera que tenemos un territorio que, desde el punto de vista de la historia colonial, la villa colonial que existía estaba al interior. Por lo tanto, en estricto rigor muchas veces, y eso es uno de los problemas también que surgieron al comienzo de esta investigación, es que, bueno, no hay fondos coloniales sobre San Antonio, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya documentación colonial sobre este territorio, sino que en realidad uno tiene que bucear justamente en Melipilla o triangular, digamos, Santiago o Valparaíso, ¿no? Básicamente. Un poco San Fernando, pero mucho menos. Entonces tenemos esta situación. Bueno, esta investigación yo la verdad la comencé un poco antes del postdoctorado. Bueno, está conectado Manuel acá. Manuel sabe, el año pasado iniciamos como un preámbulo con un postdoctorado interno en la Universidad Adolfo Ibáñez, y esta idea de investigación la empecé a encaminar a fines de la pandemia. Y de lo que han resultado, bueno, ya dos papers publicados y uno que está en camino, que de hecho en coautoría con Manuel, que estamos esperando que la revista del sur de Chile, no vamos a decir cuál, se apure, ¿no es cierto?, con la revisión. Pero ya tenemos, hay dos papers sobre esta investigación. Uno que
El primero, digamos, que es uno más general, que tuvo que ver con, bueno, como dice el título, la formación económica y social de este territorio durante el siglo XIX en particular. Y donde yo muestro básicamente algunos indicadores macro, como la población, la evolución de la evolución de la propiedad, que la vamos a ver también un poco acá, y el dinamismo del puerto, ¿ya? Con documentación que en ese momento estaba disponible. Tendamos pandemia, no había el archivo, así que fue lo que en los fondos digitalizados uno podía encontrar, las memorias ministeriales, etcétera, etcétera, y algunas cosas que yo ya tenía, por suerte, a buen recaudo del archivo, pero que las tenía en mi casa, ¿no? Y un paper publicado este año, hace poco tiempo, hace pocos meses, en Historia 396, que también yo voy a hablar un poco de lo que muestra este paper, eh, sobre un primer desarrollo lento de este complejo portuario, precisamente a propósito de 1866, que es una fecha clave, y les voy a mostrar por qué una fecha clave, un poco el antes y el después de esa fecha, justo antes de la empresa o la firma comercial que se va a hacer cargo, por decirlo así, de San Antonio más específicamente, que va a ser fundada en 1873, que es la Sociedad de Bodega de los Puertos de San Antonio. Yo llego un poco antes de eso, muestro un poco el desarrollo previo a esa consolidación, ¿ya? En el fondo es una historia de un lento crecimiento, muy modesto, durante el siglo XIX, y que la modernización como formal o final se va a dar ya en el siglo XX, ¿no? Hasta este momento, ya hasta antes de 1911, 1913, este puerto o este complejo portuario, puedo explicar por qué es complejo portuario, eh, en realidad no tiene una infraestructura, ¿no? No hay un molo, no hay una bahía que ha sido trocada, no hay muelles fiscales, no hay un puerto construido y se va a construir después. Pero tiene un desarrollo previo, ¿no? Y por eso es importante mostrar esa etapa. Como les dije, bueno, el espacio geográfico, ¿no es cierto? La temporalidad también un poco puedo explicar, que tiene que ver con esta etapa previa, ¿no? Previa a la modernización del complejo portuario. Y este periodo es importante, y perdón que me repita, porque lo he dicho en algunas exposiciones, ¿no? Es interesante porque además muestra cosas eh, al mismo tiempo generales y al mismo tiempo peculiares desde el contexto de la zona central. Aquí suceden varias transformaciones. Un cambio y concentración de la propiedad rural, que se los voy a mostrar, desarrollo de un sistema de hacienda, que se inicia aquí, en este periodo, y no antes, la transformación de la propiedad urbana, un lento pero ininterrumpido crecimiento del tráfico portuario, y finalmente, al final va a llegar el Estado, a fines del siglo XIX. De hecho, es muy indicativo que el municipio se crea en 1894 y aparece el primer periódico, que es un periódico del Partido Conservador, en 1895. Es decir, ese siglo XIX chileno, que podemos ver en otras grandes ciudades, esos servicios que están todavía recién montándose, aquí recién a fines del siglo ya aparecen, ¿no? Antes está todo como en transformación. Y bueno, esto lo puse, lo voy a sacar, pero no lo dejé. Por supuesto que hay algunos casos en otras partes del mundo que yo he estado, digamos, viendo que son similares a San Antonio. En el caso de España hay varios, hay como 4 o 5 puertos que tienen una historia más o menos similar, incluso entendiendo, bueno, España, con una historia de actividad portuaria en esos casos, incluso mucho más larga, desde la época del Califato Omeya, qué sé yo, en fin, pero Algeciras es un puerto que tiene una transformación más o menos similar en un periodo más o menos también similar al puerto San Antonio. Y en el caso de Colombia, el puerto de Buenaventura, que es el puerto de Cali, ¿ya? Que también antes había sufrido la competencia de otros puertos, incluso en el contexto colonial, de puertos más bien siempre jaloneados entre
los puertos de actualmente el Ecuador y el norte peruano, y los puertos de América Central, y nunca había logrado, digamos, una importancia interna y como punto de recalada, y en este periodo, en el último tercio del siglo XIX, el puerto de Buenaventura en Colombia también logra un despegue más o menos que recuerda a este caso de San Antonio. Bueno, tenemos que en, 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 en una fecha que yo todavía no he logrado determinar, porque, como digo, las fuentes son a veces un poco esquivas. eh, bueno, en realidad voy a comentar un poco también qué es lo que había antes, porque también yo empecé a investigar eh, que, bueno, las cosas no surgen de la nada, no es que no haya habido nadie en época colonial. ¿Qué es lo que nos dice la historiografía y la documentación que uno puede acceder? Es que Eh, bueno, desde la época de la conquista hay un personaje que dinamiza bastante la zona, que es Antonio Núñez de Fonseca, que se hace con mercedes de tierra eh, en esa zona, la zona de San Antonio. Es un mercador, un mercader de Valparaíso, pero que comienza a desarrollar instalaciones pesqueras en el siglo XVI, en esta zona. Y eso ya le va a dar un carácter a la zona que se va a transmitir a lo largo de los siglos, ¿no? Una zona principalmente pesquera, escasamente poblada, pero pesquera, que va a suministrar ese recurso al mercado interior de la capital, ¿no? Eh, bueno, está Antonio de Fonseca, hay varios otros personajes que suceden a Núñez en la propiedad de la tierra, eh, y es una propiedad de la tierra que, insisto, más bien está pensada como aprovechar una costa, pero no hay una explotación económica todavía al interior. Eso va a aparecer en el siglo XVI y va a marcar una buena parte de la etapa colonial, que va a ser en las estancias ganaderas, ¿ya? Y en época indeterminada, porque no lo he podido determinar, en el siglo XIX, ya se comienza a hablar de un puerto viejo y un puerto nuevo, ¿ya? El puerto viejo, la bahía, que la pueden ver acá, que es, bueno, la bahía está acá, esta es la bahía. Esto ya va para el siglo XIX y de la época netamente de lo que voy a mostrar. Eh, Tenemos que, a fines de la colonia, comienzo del siglo XIX, tenemos una creta de pescadores en la boca del río Maipo. Eh, Tanto Mario Góngora como Armando de Ramón nos cuentan que en el siglo XIX, en el siglo XVIII, perdón, hay una migración más o menos espontánea de población hispano-criolla, mestizos y españoles pobres a esta zona costera, precisamente aprovechando la actividad pesquera. Yo encontré la documentación misma, documentación colonial, y ahí surgió, digamos, la discusión a propósito de un teniente de corregidor de la zona. Estoy hablando de mediados del siglo XVIII, Juan José Fernández Cañón, eh, que, bueno, que comete una serie de abusos contra la población local, el teniente de corregidor de Melipilla, el corregidor de Melipilla, pero el pleito da cuenta de actividad pesquera muy importante y una población rural concentrada en este caserío de la desembocadura, y lo que vendría siendo el Puerto Viejo, una aldea en lo que va a ser ese Puerto Viejo. Y esta población local mantiene a estos pescadores, eh, eh, mucha población mestiza que del interior se ha venido a vivir ahí. Se instalan mujeres solteras, con producción de pan, y que se forma un pequeño mercado local popular, ¿no? Y gente que tiene sus animales, ¿ya? Al otro lado del morro Centinela, lo que después del siglo XIX va a ser conocido como el Puerto Nuevo, que ya no existe, y ya es básicamente una extensión de Cartagena. Y en la zona de Cartagena estaba la parroquia, ¿ya? La parroquia, que después se va a alternar
como parroquia, viceparroquia, con lo que nos alcanza a ver en el mapa, que es la aldea de Abarca. Por lo tanto, Abarca como Cartagena, en tiempos coloniales, porque un señor se llamaba Abarca y eh, compra el terreno y comienza a vivir ahí, y un señor Juan de Cartagena, que otro similar a Juan Núñez, a Antonio Núñez de Fonseca, al igual que Núñez de Fonseca, compañero de Valdivia, y de ahí se va a heredar. Los Cartagenas se van a quedar en Cartagena. Pero son propiedades rurales, que algunas se comienzan a hacer pequeños poblamientos, más pequeñas poblaciones. Entonces, pesca y hay un pequeño mercado local que sustenta a esa pesca y los que mantienen los animales, ¿no? Las haciendas, o más bien, estancias ganaderas del interior. Entonces, eso es lo que había hasta por lo menos el siglo XIX, que comienza a haber un llamado Puerto Viejo y Puerto Nuevo. Eh, bueno, yo encontré, bueno, hay un primer muelle construido en la década de los 50, ¿no? Este señor Gregorio de Mira, ¿no? Hijo del español Juan José de Mira, dueño de bodegas, ¿no? Y van a haber otros empresarios en esta época también que le van a hacer, digamos, se van a asociar con Mira o van a hacer su competencia. Y ya se comenta, y ya es muy claro, en un periodo indeterminado, como digo, hacia la medianía del siglo XIX, de que por esta zona está entrando mercadería, pero sobre todo saliendo producción agrícola, sobre todo de Melipilla e incluso de zonas del sur, ¿no? Incluso de alguna parte de Casablanca, ¿no? ¿Por qué? Porque comienza a tomar lentamente importancia esta zona a propósito de la población local que está allí viviendo, de estos pescadores que pueden también hacerse cargo de la mercadería. Eh, Vamos a seguir con la parte que... Aquí tengo un problema de relato. No sé si seguir con la parte comercial o con la parte de las propiedades, pero vamos a seguir el orden mejor que está acá. Con la propiedad de la tierra. Y esto, bueno, esto es algo, este cuadro es nuevo, y va a ser publicado justamente en este artículo que tenemos con Manuel en espera de evaluación. Aquí ya notamos algunas cosas interesantes. Yo no he podido dar con catastros o repertorios como totales sobre todo el territorio en época colonial, de la propiedad, ¿ya? Sé que hay algunas cosas, hay algunas descripciones, está lo de Francisco de Solano, las relaciones económicas del Reino de Chile, pero no me sirve para ver la totalidad del territorio de la parroquia en ese momento, que después va a ser, insisto, ya hacia fines del siglo XIX, la provincia de San Antonio y eventualmente la provincia de San Antonio. Pero sí tenemos los primeros los catastros agrícolas, que Manuel ha trabajado bastante, como ustedes saben, los primeros catastros agrícolas del Estado chileno, ya, ¿no? Y ya tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? Y yo lo pude constatar, eh, digamos, los primeros catastros, por lo menos los primeros dos catastros agrícolas del Chile republicano, del 32 y del 38, consignan la propiedad de la tierra, pero la dividen justamente jurisdiccionalmente en la parroquia, o sea, conserva todavía la nomenclatura colonial, ¿no? La nomenclatura de que incluso podría ser llamado no solamente parroquia, sino que curato, ¿no? La parroquia de Cartagena, que insisto, no solamente Cartagena, es todo este territorio. Y aquí encontramos que hacia 1832 tenemos 53 propiedades, más bien pequeñas, o digamos, son pocas las que son tan extensas, y lo voy a mostrar después también, todavía hay muchas tierras que no se han abierto a la propiedad, por decirlo así. No han sido pobladas, no han sido ocupadas legalmente al menos, ¿no? Una propiedades que hoy en día podríamos catalogar de bastante grandes, pero que en ese momento no son tan grandes, de mucho de cerro de rulo, sin ningún tipo de tipo de riesgo, y que
va a mantener la fisonomía que digo colonial, que se arrastra hasta buena parte del siglo XIX, de la mantención de ganado, básicamente, ¿no? De estancias ganaderas. Vemos que hay un cambio ya importante en lo que registra ya el segundo catastro agrícola, el del 97, el del 38, porque ya consigna casi el doble o cerca del doble de propiedades, ¿no? 97, en el mismo espacio. Y ya varias que son más grandes y se empiezan a configurar como gran propiedad. Todavía, insisto, no como hacienda agrícola, pero sí como una gran propiedad. Eh, eh, También podemos ver cómo va aumentando la extensión de las tierras ocupadas, las propiedades, digamos, las cuadras de tierra, ¿no? Que también consignan los dos primeros caracteres, ¿no? El número de cuadras de tierra. Respecto del valor, ahí yo tengo más dudas, el dato está ahí consignado de otra manera, pero yo sé que tiene que haber tanto un efecto inflacionario como, como que también yo no puedo tampoco medir 53 propiedades con un valor, con 97 propiedades con otro valor, ¿no? Y después para hacer 105 propiedades, o sea, tiene otra dimensión, ha pasado el tiempo, no es lo mismo el valor de la tierra en 32 que en 53, pero por lo menos del dato de la escuela de tierra, uno ve que claramente hay una expansión muy grande, ya sea en el número de propiedades, como en las cuadras de tierra, de esas mismas propiedades y de las otras que aparecen, ¿no? Y esto se ve más claro, además, o se puede ver esta extensión en la propiedad si uno analiza algunas localidades que aparecen en los catastros, ¿no? El Algarrobo, por ejemplo, que era un lugar ya conocido, ¿no es cierto?, donde lo frecuentaban por los botes los pescadores. En el catastro 32 no aparece Algarrobo, ¿no? No hay ninguna propiedad en Algarrobo. Probablemente ya estaba ocupado, no lo sabemos, pero no hay propiedad en Algarrobo. Pero el 38 sí, ya hay 3 propiedades, ¿ya? Y el 53 para ver si 24. ¿No es cierto? Y por lo tanto, tenemos que hay una extensión. Lo mismo con la localidad de Pataguas también, ¿ya? Que también es una localidad que también se conoce o aparece en documentos de época colonial, pero también no figura como que no hay nadie con propiedad en Patagua. El 32, pero el 38 sí, ¿no? El 38 sí, y se van a mantener las mismas propiedades hasta el 53. La situación de Las Palmas, donde va a haber una de las primeras grandes propiedades, ya que va a transformar después en una de las primeras haciendas agrícolas, la hacienda de Las Palmas, también lo mismo, no aparece, no figura el 32, no hay ninguna propiedad escrita en ese lugar, pero sí ya el 38, o sea, ya ha habido una extensión, ha habido, digamos, cercos que aparecen, ¿no es cierto? Y una gran propiedad que después se va a subdividir, pero va a seguir siendo una gran propiedad de todas maneras, ¿no? El 38 con una sola propiedad, el tercer carácter agrícola del 53 ya enuncia que son 10 propiedades, ¿no? Hay 10 dueños o más, ¿no? Entonces vemos este claro movimiento, digamos, de la propiedad de que se han abierto nuevas tierras también, ¿ya? O sea, hay tierras que se están poblando desde el punto de vista de la propiedad rural, pero se están poblando y que antes no figuraban, no aparecían, ¿no? Aquí se ve más claro también los totales, ¿no es cierto?, respecto de la gran propiedad, ¿no? En 32 no figuran grandes propiedades, aunque en realidad sí existían, pero probablemente no estaban inscritas porque no estaban ocupadas, o no se estaban, porque lo que existía era la hacienda de San Antonio de la Mar y la hacienda o la estancia de San Juan de la Costa, pero eran estancias ganaderas y que una buena parte del año no estaban ocupadas. Entonces probablemente cuando se hizo el catastro no había nadie, nadie no estaba rentando esas propiedades. En el 38 ya aparecen 12 grandes propiedades, y el 53 13, ¿no? Y aumenta un poco también la relación respecto del total de las propiedades. Esa relación del total de las propiedades, de cómo se crearon
o se fueron poblando, aparecen, desde el punto de vista de la propiedad rural, nuevas tierras, crece el número de propiedades, se va a intensificar respecto de la gran propiedad a lo largo del siglo XIX. ¿Ya? Porque después del 53 tenemos el rol de avalúo de propiedades fiscales, o sea, de propiedades rurales, perdón, del 74, donde aparecen 64 propiedades, 64 predios, entre otros territorios. Es decir, han bajado el número de propiedades, del 94 a 64, pero había una concentración, ¿no? De la tierra, y ha crecido el valor, que yo insisto con el valor que me cuesta dimensionar cuánto puede haber crecido, pero yo creo que claramente ha crecido. El valor de la tierra, eh, le puse el asterisco en 75, porque en 75 no hay un... Yo encontré, y le voy a mostrar más adelante, una fuente que no es un carácter agrícola, o sea, es casi un carácter agrícola, pero lamentablemente está incompleto. Y lo hace uno de los personajes y comerciantes importantes que voy a nombrar, Lauro Barro. Pero lamentablemente esta especie de catastro agrícola que hace Lauro Barro, que es, bastante, es una fuente riquísima, que tiene mucha descripción de detalle, el problema es que hay una subdelegación que deja fuera. Entonces, hay 2/3 del territorio que está catastrado y un tercio que dejó de catastrar. ¿Cuál es el catastro? En la subdelegación de Cuncumén, que precisamente donde está la hacienda de San Juan y todo el cuento. Porque no sé si lo nombré anteriormente, pero este territorio también estamos hablando después ya con parroquia, pero la nomenclatura republicana es, bueno, el departamento de Melipilla y son 3 subdelegaciones de Melipilla, ¿no? Lauro Barro, por iniciativa de él, catastra 2 subdelegaciones, no una, no se falta una. Entonces, ahí dice que son 52 propiedades, pero son más. Probablemente son esas 64 que se catastraron el año anterior, las catastró el Estado, ¿ya? Y este valor o sea, y esta total de cuadra de tierra, aquí hay un dato de cuadra de tierra, son para 2 subdelegaciones, falta la subdelegación de Concumén, entonces faltan por lo menos, no sé, bueno, sería irresponsable, pero o sea, por lo menos 10.000 y tantas cuadras más de tierra en ese dato, ¿no? Y luego tenemos el rol de avalúo de propiedades del 97, que es el último del siglo XIX, porque el siguiente es de 1903, perdón, de 1908. El de 97 ya consigna solamente 18 propiedades, y son todas grandes haciendas, todas grandes haciendas. Y que incluso se describe en la geografía descriptiva de Espinosa, se copia este dato y se describe un poco someramente la hacienda, está el nombre de las personas, de los propietarios, y si uno suma el valor de todos esos haberes de inmuebles rurales, da la cifra de 2.800.000 y tantos pesos, ¿no? Entonces, claramente, hubo un primer periodo en donde la propiedad creció en número y creció en tierras ocupadas. Esas tierras ocupadas no se desocuparon, pero lo que sucedió después es que esas pequeñas o medianas propiedades, propiedades grandes, que son medianas propiedades, son compradas y aparecen esto harto en el registro notarial de Melipilla, cómo son compradas o subsumidas en la gran propiedad que va creciendo. Entonces, a fines del siglo XIX, nos encontramos con un panorama donde hay principalmente gran propiedad, propiedades agrícolas y haciendas agrícolas, tal, ya no estancias ganadera. Entonces, eso ya nos lleva también no sé si cuestionar o poner un poco relativizar estas ideas que a veces se repiten con mucha facilidad, digamos que por lo menos en Chile tradicional, ¿no es cierto?, que sería la colonia y hasta, no sé, la reforma agraria, en Chile central, desde la zona de Coquimbo hasta por lo menos Chillán, siempre hubo hacienda, siempre hubo, no es así porque hay varias zonas y esta no es la única zona, donde si bien propiedades que son desde el punto de vista físico bastante grandes, extensas, cientos de cuadras de tierra, pero son en realidad pequeña y mediana propiedad, ¿no? En comparación con otras que son realmente, desde el punto de vista productivo, gran propiedad, ¿no?
Pero sí, efectivamente, hay una gran propiedad a fines del 19 ya. Sí, bueno. Aquí también tenemos el panorama comercial, que también yo lo intenté buscar, digamos. Eh, Aquí no tengo la... Sí, a ver acá. No, sí. Aquí me parece que solamente puse lo de Cuncumen, pero eh, me encontré con, bueno, hay una especie también de cadastro de establecimientos comerciales en el departamento de Melipilla, en 1857, eh, y tenemos un panorama, digamos, donde ya hay un comercio concentrado, por ejemplo, en San Antonio, por ejemplo, de bodegas, tiendas, pulperías, bodegones, ¿no? Y puse esta subdelegación, que primero son dos subdelegaciones y después son tres, ¿no? Que después se crea la de San Antonio, primero San Antonio estaba la de Cuncumén. Primero estaba la subdelegación de Cartagena, y solamente la de Cuncumén, y luego la de Cuncumén es dividida en la de Cuncumén Provincial y la de San Antonio. Eh, tenemos en Cuncumén estaba San Antonio, en el 57 todavía estaba San Antonio y Cuncumén. Este tipo de actividades de establecimientos comerciales, pero además junto con el resto de otros establecimientos comerciales que aparecen, que son más bien catalogados como bueno, pulperías más pequeñas y tiendas de menestras, ¿ya? Aparece mucho ese concepto a lo largo del siglo XIX, tiendas de menestras que, por lo que yo entendí, porque en España menestras tiene otro significado, acá se refiere sobre todo a tiendas de alimentos y de productos varios como de consumo más inmediato, ¿ya? Pero ya en San Antonio tenemos un panorama donde ya no solamente hay tiendas de menestras, sino que también estas bodegas y estas tiendas comerciales, eh, un establecimiento de carpintería para los botes, en fin, ¿no es cierto? Y donde aparecen ya comerciantes que son comerciantes de la zona de Santiago o de Valparaíso. Eh, Poco más de una década después, el panorama sigue siendo más o menos similar, ¿no? Eh, Varía un poco los comerciantes, aparecen algunos actores nuevos, todavía está, bueno, Gregorio de Mira, ¿no? Y aparecen algunos grupos o algunos personajes como los barros, por ejemplo, que van a ser muy importantes en la zona, como comerciantes, los plazas también, ¿no? Y otros personajes más, ¿no? Bautista Cartagena, de la familia Cartagena, propietaria de Cartagena, también tienen tiendas, estos de menestra y granos, ¿no? Eh, y que dan cuenta un poco de la actividad comercial del puerto. Y esto va a ser un lento crecimiento, pero va a cambiar de la noche a la mañana, o digamos, de medio año a medio año, con la coyuntura de la guerra contra España. En la guerra contra España, bueno, lo que sucede básicamente es que, bueno, hay un conflicto que no lo voy a relatar ni nada, mucho menos, pero se produce un bloqueo que afecta a los principales puertos. En ese momento se consideraba el principal puerto a San Antonio, y se produce un bloqueo principalmente de Valparaíso. Hasta que, bueno, el, el, el bombardeo a Valparaíso, a comienzos del 66, pero incluso antes del bombardeo que destruye los almacenes fiscales de Valparaíso, se produce en el fondo una emergencia nacional que se necesita rápidamente encontrar una alternativa provisoria a Valparaíso, ¿no? Y por sus condiciones de cercanía con la capital, porque ya era bastante frecuentado el camino carretero de Santiago a Melipilla, que era el que podía conectar con esta zona costera, comienza a tomarse en cuenta
a San Antonio y Papudo como alternativa viable, pero San Antonio desplaza rápidamente a Papudo porque las casas comerciales de Valparaíso, y eso se puede ver prácticamente semana a semana en la prensa de Valparaíso, se mudan a San Antonio, ¿ya? Rápidamente, ¿sí? Y esto genera que la bahía de San Antonio virtualmente, y hay descripciones de ello, se llena de mercadería, ¿ya? De mercadería importada. Mercadería importada con la cerveza de vaso, en fin, o el arriendo comienza una actividad naviera, ya importante. Eh, los comerciantes de Valparaíso ponen un delegado o varios mismos y hacen viajes por tierra a San Antonio. Y esto lo corroboré además con la estadística que llevaba la Marina, la memoria ministerial, ¿no? Que es la misma que se puede encontrar en el Archivo Nacional, no varía mucho. Ahora, aquí claramente ustedes pueden ver que hay una clara, digamos, curva, un claro salto que después se va a acabar y va a volver de nuevo a los niveles anteriores, porque no arribaban muchos directamente, muchas embarcaciones de origen extranjero, porque primero pasaban por Valparaíso. O sea, San Antonio era parte del circuito conocido como Valparaíso, pero deja de hacerlo en este periodo de la regencia nacional. Y otra cosa que tener en cuenta de la memoria ministerial, que es importante, y es que toma en cuenta solamente el dato, y lo dice el oficial en la memoria, tiene solamente los datos de lo arribado en el puerto viejo, pero no en el puerto nuevo. Entonces probablemente ese número de embarcaciones es mayor, ¿no? Con toda probabilidad es mayor. Entonces, pero calza o va a tener relación con todas las descripciones de la época que se señalan, ¿no? De hecho, hace poco estaba revisando un periódico de 1895, el primer periódico de San Antonio, eh, y hablaba y se recordaba la época del bloqueo español y cómo esa tragedia nacional, sin embargo, había supuesto una época de gloria para San Antonio, como incluso el hecho de que la playa de Ñuñoa quedara abarrotada de mercadería había supuesto la aparición de malhechores y bandidos que antes nunca se habían visto en el lugar, en fin, ¿no? Pero esta emergencia y esta gran afluencia de embarcaciones que luego, una vez que se rehabilita a Valparaíso, vuelve al estado normal de cosas, deja, sin embargo, en los empresarios la clara convicción de que aquí se puede hacer negocio y puede ser una alternativa, sobre todo para lo que va a ser el hinterland, ¿no? Para el grano, ¿ya? Y ahí comienza entonces una especie de jalonamiento que va acompañado a esta transformación de la propiedad rural, ¿no? Las propiedades rurales comienzan a ser, las cercanas a este complejo portuario, pasan justamente a ver que conviene mucho más dejar de ser estancias ganaderas y transformarse en productoras de trigo y en menor medida de cebada. En esa época, además, no había tanto problema con el agua como lo hay probablemente hoy día, porque corrían de forma regular dos esteros que hoy en día están secos, ¿no? Que es el estero Yoyeo y que es el estero, no sé qué, es una ramificación del estero Juan, que llega a la costa, se me olvida el nombre, pero bueno, que pasa por lo que actualmente sería la plaza de Yoyeo, ya no existe ese estero. Bueno, tenemos que entonces queda como un precedente importante, digamos, San Antonio como una posibilidad de hacer negocio. Algunos datos, digamos, el comerciante Ladislao Barros, que era de una familia, como digo, importante, de comerciantes de Santiago, con casa en San Antonio, comienza a hacer negocio allí junto a su socio Emilio Concha y Toro, los Concha y Toro, ¿no? Entonces, que tienen una ramificación de negocio en muchos lugares, no solamente en la zona central, sino que en el sur y en el norte salitrero, pero van aquí también a comenzar a poner su ojo en la región y en todas estas costas inexploradas o no aprovechadas todavía, que no son Valparaíso. Intentan primero una sociedad bodeguera de la Matanza,
actualmente en Matanzas, que hoy en día no es puerto, sino que es balneario de surfistas, digamos. Pero que ahí también ven una posibilidad, incluso la posibilidad después, estos mismos barros con Concha y Toro, de habilitar el río Rapel, que podía ser en su curso medio e inferior navegable, y sacar por allí digamos, la producción agrícola y llevarla a San Antonio. Entonces, están pensando con San Antonio como una posibilidad importante, ¿no? Se inscribe la Sociedad de Bodega de los Puertos de San Antonio, que va a tener una actividad comercial ininterrumpida, por lo menos durante 30 años, hasta 1903, ¿no? Por eso 1903, y va a ocupar y va a desarrollar una serie de instalaciones privadas en los dos puertos, ¿no? Aquí está, bueno, aquí son los accionistas, ¿no es cierto? Pueden ver que hay varios personajes que no son solamente de San Antonio, sino que son empresarios de Santiago, básicamente. Pero ahí el principal o uno de los cerebros, digamos, impulsores, el alma, digamos, del desarrollo local y de la sociedad de Bodega San Antonio, son los Barros, Pedro José Barros y su sobrino Lauro Barros. Lauro Barros sobre todo son dos personajes, digamos, que ahí moviliza y va a ser un poco la cabeza de la sociedad de Bodega. Esta foto de época es de 1890, de hecho. O sea, atribuye que de 1890 hasta de una colección particular de la zona. De una persona de allá de San Antonio, de apellido Eugenio. Donde se pueden ver las bodegas, hay una existencia, bueno, hay muelle, pero y una vía férrea, ¿no? Digamos, de ferrocarril de sangre, carros tirados por caballo. Y lo que se encontraba, ¿no? Allí, las bodegas del puerto, porque en el fondo por eso es complejo portuario, porque hay una actividad portuaria en la boca del río Maipo, en el puerto Viejo en la bahía y en el puerto Norte, ¿no? Todo eso funciona de forma más o menos integrada y lo va a integrar sobre todo la sociedad de bodegas, ¿no? Después podemos volver, digamos, a eso ahí se ve con más claridad. Esta es de una foto también de época, también de 1890 y tanto. Eso es digitalizado por la Biblioteca Nacional, ¿no? Y se puede ver básicamente lo mismo que se veía acá. Las instalaciones de la... Y las haciendas llegaban prácticamente hasta donde están los cercos, ¿no? No, la siembra no llegaba hasta ahí, pero las propiedades llegaban hasta allí, ¿no? ¿No hay puerto sur? ¿Ah? No hay puerto sur. No, no. Porque después, en el siglo XX, para modernizar el puerto y construir la infraestructura permanente, va a haber un tratamiento de las dunas, ¿ya? Que no sé si se habrá hecho con criterios medioambientales o no en 1908 o 10, No creo. pero bueno, había que trasladar las dunas y desecar el puerto para poder sanearlo y abrirlo al plano urbano, ¿no? Para construir ciudades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esto que les decía de los propietarios Ronda Avalúo del 97, y figura la sociedad de bodega aquí como uno de los propietarios ya de propiedad rural, porque también había comprado propiedades al interior, tenían ya producción propia, ¿ya? No sé si alcanzo a mostrar esto muy rápidamente, más o menos un poco quiénes comienzan la sociedad, o, bueno, el padre del presidente Balmaceda, Manuel José Balmaceda, uno importante el hacendado de la zona, es uno de los primeros accionistas, y Lauro Barros también. Balmaceda escribe el manual del hacendado chileno, y Lauro Barros es un personaje muy importante, es también, así como importante gestor y alma de la sociedad de bodega, es también yo diría, uno de los importantes gestores de la Sociedad Nacional de Agricultura. Escribe harto sobre el campo chileno, y él es el que hace esta estadística general del departamento de Melipilla, porque él, siendo de una familia de Santiago y siendo primero un comerciante, agente de un tío en Valparaíso, en realidad cuando se hace adulto y se hace adulto como comerciante es cuando se instala en Melipilla, y en Melipilla se va a quedar, va a hacer campaña política en Melipilla, va a ser parlamentario en Melipilla,
y va a ser el que va digamos, a contarle a Chile y al mundo las bondades productivas del departamento de Melipilla, de todo el departamento de Melipilla, y esa es esta estadística que digo, donde le faltó lamentablemente la subdelegación de Cuncumén, ¿no? Pero aparecen todos estos datos que son súper ricos y que no tienen los datos agrícolas, donde aparte de las cuadras de terreno, por ejemplo, dicen los terrenos planos, los cerros, los que están irrigados, el número de casas, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en la misma hacienda de Rosario Abajo, que es de barro, él tenía dos casas patronales, ¿no? Después la hacienda se va a dividir, de hecho, en dos haciendas, la de Rosario Arriba y Rosario Abajo, y 34 casas de paja que son las de los inquilinos, ¿no? Entonces aparece toda esta minucia que también es muy interesante de ver, que no aparecen en los catastros agrícolas, ¿no? Y la producción que sobre todo es, y es lo que consigna Barros porque era lo más importante, probablemente había otra producción también, las fanegas de trigo y las fanegas de cebada, que es, en primer lugar, el punto estrella el trigo, en segundo lugar, un poco por debajo, pero también la cebada como principal producción que se va a sacar por allí, por el complejo portuario de San Antonio, ¿no? Incluso te da tiempo de anotar, aquí sí anotó algunas haciendas de la subdelegación de Cuncumén, como San Juan, la población, el número de habitantes de la hacienda, ¿no? Actualmente yo la he visitado, la hacienda de San Juan no es una hacienda, es una parcela que es una viña boutique, ¿no? Donde trabaja un enólogo que es un francés, un bretón, un par de tipos más, pero en ese momento era una hacienda enorme de miles de hectáreas con 600 habitantes, ¿no? Nombro San Juan porque va a ser de los Balmaceda. En los obreros rurales, digamos, Barro escribe sobre la condición de las clases populares rurales en la hacienda chilena. Entonces, conocedor de cómo trabaja el inquilino, cuáles son inquilinos, cuáles no son los inquilinos, son los, ¿cómo se llama? Tiene un nombre para los trabajadores temporarios, temporales, los obreros rurales que son especializados, cuáles haciendas están más especializadas en base a su población de obreros rurales. Y esta transición entre haciendas ganaderas clase ganadera y hacienda agrícola, y con esto quiero terminar luego, no he podido hacerlo viendo toda la hacienda, digamos, detalle por detalle, pero sí lo he podido hacer en el caso de la hacienda de San Juan, ¿no? Que la tengo historial ya, por lo menos desde 1780 a 1929. De los propietarios, en fin, y todo lo que tenía, digamos, de que se trataba, viene de esta estancia de San Antonio de la Mar, que es de este conquistador, que es un compañero de Valdivia en el 16, en la segunda oeste de Valdivia, por decirlo así, ya cuando ya se ha fundado Santiago, Antonio Núñez de Fonseca, pero que no hace gran cosa con ello, y bueno, después van heredando otras familias y compradores esta hacienda ganadera, ¿no? Y se hace este tránsito hacia ya el siglo XIX, a lo que va a ser la hacienda agrícola para el comercio exterior. La hacienda la compra en 1790 el titular del condado de Quinta Alegre, pero en la década de los 50 ya no son condes porque no existe un título de nobleza en Chile, pero se hace una venta, digamos, un inventario y después se vende la hacienda a los Balmaceda y lo compra, digamos, el padre del presidente, Manuel José Balmaceda, compra la hacienda de San Juan. Entonces, y tengo un poco lo que contiene o lo que contenía la hacienda por estos documentos que pongo acá, digamos, ¿no es cierto? El orden, digamos, cronológico del inventario de Francisco Antonio de Velasco, que es uno de los últimos propietarios coloniales antes de que lleguen los condes de Quinta Alegre. Luego la transacción del capital, encontré la transacción de capital de los condes de Quinta Alegre, que es un documento magnífico porque además
en esta transpasación, San Juan es una de las 4 haciendas, pero hay 3 haciendas más, ¿no? Y la Quinta Alegre, que incluye la casa en Santiago, ¿no? Y es un expediente que es impresionante, lo que contiene y el detalle de todo lo que da y lo que contenía la hacienda. Eh, Luego tenemos información sobre, pormenorizada a propósito de la causa civil que interpone Manuel José Balmaceda contra José Molina. José Molina, el papá de Adrián Molina Smith, que te salió, José Molina había comprado una hacienda vecina y tiene un problema, digamos, con los pastos y con los animales, ¿no? Los animales de Molina se meten en la hacienda San Juan y entonces ahí todavía nota que todavía está primando el tema de la mantención de animales de cría, ¿no? Y luego tenemos ya el inventario de bienes de Vicente Balmaceda Fernández, que es el hijo de Manuel José Balmaceda, eh, que, bueno, Vicente Balmaceda Fernández es un personaje también interesante como de la Belle Époque, por decirlo así, chilena, su hijo también. Su hijo, Vicente Balmaceda Sañartu, no va a ser heredero de buena parte del capital ni tampoco de la hacienda de San Juan porque eh, básicamente era un, como le llaman en la época, un calavera, ¿no? Y el hijo, Vicente Balmaceda Sañartu, que va a ser, digamos, va a ser uno de los protagonistas de la aventura de Teresa Wilmont, cuando se escapa de su casa, todo el cuento. Eh, Vicente Balmaceda Sañartu muere de sífilis, joven. Eh, lo que hace Vicente Balmaceda Fernández es que casa a sus hijas, que eran mayores, él tenía más edad que el hijo, los casa contra todos con comerciantes, con hombres de negocios que van a ser importantes de la zona de San Antonio, como Roberto Cox Méndez, Manuel Cruzat Vicuña y Luis González Edwards. Y ellos 3 forman una sociedad que se va a hacer cargo de la hacienda San Juan, que va... este inventario es bien impresionante porque aparece aquí en 1904 una hacienda completamente tecnificada, llena de maquinaria, de motores, de máquinas cortadoras, ¿cómo se llama? De estos bastidores eléctricos, no sé cómo era eso, lleno de maquinaria, y ellos van a sacar la producción a través de una sociedad comercial muy importante en este momento, en esta época en San Antonio y en Valparaíso, que va a ser González Sofía y compañía, de la cual Luis González Edwards es parte. Entonces, aquí vemos la transformación desde la época prácticamente colonial hasta comienzo del siglo XX, de una de estas haciendas. La elegí además porque, aparte de que la conozco y era una de las más grandes, ¿no? Era de las principales, ¿no? Eh, entonces, digamos, tenemos este tránsito, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco algunas conclusiones y proyecciones. Esto yo lo había mostrado anteriormente, esta parte, digamos, de estas conclusiones, porque básicamente todavía yo estoy en medio de la investigación, tratando un poco de cerrar el siglo XIX y tratando de ver también si es que hay algunos casos análogos a los de la hacienda San Juan. Porque luego vendría toda la otra parte del siglo XX digamos, donde comienza ya un dinamismo económico aún mayor, ¿no? Pero ya hay en estos últimos años del siglo XIX una creciente importancia de estos grupos económicos y efectivamente yo veo también una correlación muy importante entre la transformación de la propiedad rural, que se va a enfocar en la exportación de grano, con el dinamismo del puerto. O sea, va de la mano, incluso más allá de la coyuntura de la guerra contra España, digamos que también es importante, pero que, o sea, fue un paréntesis nomás, ¿no? Pero yo veo que hay una correlación muy importante que le permitió a San Antonio sobrevivir, digamos, hasta por lo menos se inicia el siglo XX. Entonces, bueno, eso no lo quiero aburrir más con las... Sí, así que eso, muchas gracias.
Vamos a hacer entonces el cambio de Ya. break. Vamos a par de minutitos. Pero luego vamos a ver la cámara. Vamos a ver. Vamos a hacer la reunión de vida. ¿Sí? No, anda, bello. Eso La cámara. No, una tesis. No, una tesis. O sea, no la dirige, pero la patrocina Manuel. Él me podrá decir después, cuando ahora de escucharme me va a decir Otra cámara y vamos a pasar a los micrófonos. lo malo. Voy a colocar el ancho que se guarda un poquito acá. Cambiar tiene que estar acá más verde. Y el otro lo vamos a Sí. el otro lo vamos a mostrar y lo vamos a probar primero. A ver si A lo mejor Manuel nos puede hablar. Manuel, ¿nos escuchas ahí? ¿Me escuchas, Manuel? Estoy tratando de ver si el micrófono está operativo. El micrófono de solapa. ¿Nos escuchas tú ahí, Manuel? Sí, se escucha bien. Ah, excelente, muchas gracias. Sí, se escucha bien. Eso se nos sabe. Vale, listo, gracias. Ya, entonces estamos listos con los micrófonos, estamos listos con la cámara. Entonces ya iniciamos una primera ronda. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos eh, tenemos poquitos minutos porque estamos a las 6 se supone que terminamos, pero podemos a ver si alargarnos un poquito a las 6:15, como mucho, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Si son comentarios muy cortitos, porque va a haber muy poco tiempo, y que haya 3 intervenciones primero de las personas que le interesen. Entonces, Pancho va a tomar nota, no sé, va a tomar apunte de las 3 y las responde ya las 3 juntas. Y si nos queda tiempo, vamos a hacer una última ronda. Entonces, ¿quiénes se quieren matricular? Tenemos a María Carolina, la profe María Méndez y Oscar Riquelme. Entonces empezamos en con la Carolina. Entonces vamos a hacer corriendo el micrófono y cuando termine Carolina se lo pasa a la profesora. Yo no sé, Sí, ahí nomás. que yo no me veo ahí, me parece. Sí, ahora voy a irla cambiando porque Ah, ya. tengo que irla moviendo. Ahí se ve. ¿Ya? Entonces ahí dale nomás, Carolina, porque ahí te estás viendo. Ya. Mi pregunta es bien global. Ya. Bien para que le des una vuelta quizás como a la interpretación para ahora o para después. Suele pasar, porque es como lo más obvio, que los lugares aislados sean los que se desarrollan tardíamente. Ya. O que se pueblan tardíamente y se desarrollan tanto política, administrativamente como económicamente. En este caso no es así. Entonces, no sé si yo lo plantearía quizás o le daría una vuelta a ver si es que se presenta este caso como una especie de dicotomía territorial, en el sentido que se desarrolla, tiene buenas condiciones porque ya están probadas en el siglo XX, que efectivamente es un buen puesto. Tiene buenas condiciones para desarrollarse y está dentro del mismo núcleo político, administrativo, financiero y cultural del país en el siglo XX, que es Santiago, Valparaíso y en el eje. O sea, está dentro de toda esta macro región territorial, pero no política administrativa. Entonces, si es que lo has pensado, ¿por qué se da esto? Que sea... Yo sé que hay casos como el que comentaste antes en España o en Portugal, pero no sé, para ver un poco los contrastes, si tienes algún tipo de explicación al respecto, aparte de todos los detalles que me diste, que me parecen
Excelente. Eso. Bien, sigamos con la profesora Méndez. Investigación. Si la puede ser bien Pero voy a acotada, hacer- profesora, voy a porque como hacer no, una no tenemos mucho tiempo. sugerencia y crítica, Dele nomás. típico de alguien que sabe más. Y para eso vamos a ir desde la cámara. Primero tienes que entrar en las tierras indígenas, porque la cacica de Melipilla es la cacica de Melipilla, ¿ya? Nada menos que la abuela de la pinche. Sí. Entonces, las tierras indígenas las respeta el Estado español como propiedad. Por lo tanto, no pasan así tan fácil a propiedad española cuando hay cacicar. Entonces, ese es un punto que tienes que indagar más. Para eso te sugiero ver el libro de Domingo Monate y Solar, La encomienda indígena en Chile, los dos tomos. Ya, porque ahí estudia todas las familias que tuvieron encomiendas indígenas. Ahora, la encomienda está relacionada en algunas áreas con la propiedad vehicular. No es, desde el siglo XVI, aunque los teóricos nos digan que son aparte, en la realidad eran bastante coincidenciales. Por lo menos así pasa en la zona de la Liga, ¿sí? Donde está justamente el papá de la Quinchala, que es propietario de las tierras de la Liga. Ahí se conecta la encomienda con la propiedad del área. Entonces ahí te planteo un problema de búsqueda, porque yo, bueno, he estudiado específicamente el lugar, ¿no? Pero son temas que hay que trabajar. Segundo, que falta mucha lectura de historia viral, colonial, de gente que ha trabajado firme estos temas, ¿no? Por ejemplo, Santiago Lorenzo, el profesor de la Católica del Paraíso, que tiene un libro hace poco, en 2014, sobre el mundo rural, ¿ya? Y todas las reformas borbónicas y la entrega de tierra en el siglo XVIII en todo el país, ¿no? Que tiene como 10 artículos en el libro, ¿ya? Lo publicó las ediciones de la Universidad Católica. Católica del Paraíso. A eso tendrías que conectarte con la política urbana. Con la política urbana, y ahí tienes que ver al padre Guarda, ¿sí? Porque resulta que Melipilla es una ciudad de arrieros. Nace como ciudad de arrieros, igual que Los Santos, ¿ya? Porque el camino de Santiago a Valparaíso en el siglo XVI camina por Melipilla, Talagante, Cartagena, da la vuelta en la costa y llega al Valparaíso. Entonces no es el camino que trazó Bernardo Higgins, ¿no? Entonces esa zona está poblada desde el siglo XVI, mucho más que otras áreas del Valle del Centro, por la vuelta que hace el camino en el siglo XVI, ¿ya? Entonces toda esa zona digamos, de la cordillera de arriba de Cartagena, no me refiero a San Antonio, que está más, pero la zona de arriba de Cartagena, sí. Entonces ahí está la parroquia, de hecho. Claro. Después, algo más fino. Hay una tesis aquí, ¿Ya? nada menos que, creo que es de Gómez Mills, sobre el departamento negrito. Ya, eso no lo conocí. Y no sé cómo será la tesis, pero bueno, yo la ley. Pero está en la biblioteca Está acá. aquí en la biblioteca. Eso no, yo Y no él se sabía. grabó con esa tesis sobre el Es departamento. que esto de que uno ya se gradúa de acá y no tiene acceso a la biblioteca. Para que traspasen la información. Sí. Sí, no sé si habrá intercambio de biblioteca con esa universidad. Con la Católica no hay. Sí, con la católica sí. Pero yo creo que bueno, es una tesis de corte geográfico histórico, la de Gómez Milla, o sea, Claro, sí. no es cualquier persona Gómez Milla, ¿ya? Es de los grandes y más brillantes alumnos que tuvo la carrera hacia el año 1930. A ver, ¿qué me falta?
Bueno, después hay que entender que la familia Barros también tiene grandes inversiones en el Valle de Curacaví. No, no se tiene en muchos lados. Sí, Sí. Curacaví, esa zona de Cuncumén Mm. y Cataluña. Porque es una de las familias potentes de las haciendas agrícolas de la zona. Los Barros. Mm. No sé, me ocurre por ahí. Bueno, coincido con que era un lugar de desarrollo muy modesto, indígena, en todo el periodo colonial, que habían 10 o 20 familias, también unas mujeres malavidas en esa zona. Ya, esos datos los dan algunos viajeros, yo he leído muchos viajeros, entonces más o menos sé las descripciones de los lugares. ¿Ya? Entonces sí, hay que entender eso. Y bueno, pero las tierras pueden haber estado vacías o sin entrega a propiedad a propietarios españoles o criollos, porque a lo mejor estaban dentro del marco de las tierras indígenas, la casa, como pasa con Chacao. Yo sé que Le paso el micrófono a Oscar y hacemos entonces, cerramos Entonces cerramos, la primera ronda. son sí, más bien sí. sugerencias. Bueno, Francisco, mi pregunta es muy breve. Bueno, primero felicitar por tu presentación, la encontré muy interesadora, aprendí muchísimo. Y justamente por eso te quiero preguntar más que nada sobre la última parte de tu temporalidad. Mm. Si has logrado encontrar en la documentación qué grados de comerciantes fueron terminando en la administración municipal cuando esta se forma a partir de 1894, pensando en que además esta se forma en un sitio que inaugura la ley de comuna autónoma el 21 de diciembre de 1891, donde le da amplias atribuciones a la municipalidad en materia de crecimiento urbano, su morfología, su diseño, el emplazamiento del comercio y los servicios. Quizás los actas de consejo municipal puedan tocar luces en qué medida estas discusiones entre los regidores, el alcalde, se fueron dando. Quizás invitaría un poco a ampliar un poquito más la temporalidad a unas décadas más. Sí, no sé. Si que fue intensificándose. Pero que Oye, me faltó una cosa importante. El tema de la Pasa el integración micrófono. financiera, Y ahí terminamos con esta Todo parte. un tema. que es un enorme tema en las haciendas. Claro. Ya. Entonces, el que responde tiene la prerrogativa de ver cómo responde. Sí, sí, sí. Así que dale nomás, tú tienes tu micrófono, ¿no? Sí. Dale. ¿Está prendido? ¿Está en verde? No, Si no está en verde, es porque está No, está en apagado. verde. ¿Ah? No, no está en verde. Enciéndalo, ahí está. Ahí está ya. Ya. Bueno, para que se escuche bien. Sí, lo que plantea Suri, la verdad es que sí, yo lo había pensado. Lo había pensado porque, efectivamente, y no lo dije, pero aparte de este problema de, de hacer entre historia como regional, porque en realidad no es historia regional, porque no es de una región, pero tampoco de una localidad, sino que de una provincia, también había pensado que, eh, digamos, este caso es peculiar porque, eh, y lo había pensado a propósito de cómo titulé la ponencia como El Rincón de la República, que también no sé si estará bien dicho rincón, porque si uno habla de un rincón, como que uno piensa que es algo como dejado de lado, pero que al mismo tiempo lo es, pero efectivamente está cerca de Santiago. Y eso es algo que me ha dado vuelta y también me llamó mucho la atención cuando me acerqué más a ver, bueno, de la historia de esta zona, qué es lo que había, qué es lo que se había hecho geográficamente, y darme cuenta de que no ha estado, que todavía falta mucho por hacer de esa historia, digamos, más allá de los avances que se han hecho. Entonces, claro, ya había pensado que es justamente un caso contrario a esto de un sitio aislado, aunque, como te contaba antes, a veces quedaba aislado por la lluvia, pero eso sucedía con muchos lugares de todo Chile.
Entonces no sería como un criterio, ¿no? Eh, pero digamos, ¿por qué yo lo asemejo justamente a casos como por ejemplo el de Buenaventura en Colombia? Precisamente porque comparten esa peculiaridad geográfica. Están cerca de una ciudad, o cerca de una gran ciudad, en el caso de Buenaventura, de Cali, pero en un momento no logran despegar o no logran tener la importancia que por su centralidad geográfica tendrían. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo del título del libro de Jaime de Centralidad Geográfica, Marginalidad Política, porque este sería un caso también similar, ¿no? Hay una centralidad geográfica y una cercanía geográfica con Santiago, con la capital, pero hay una marginalidad política evidente. Así que sí, lo había pensado o sea, y justamente, bueno, me la apagué por eso. Sí, hay que tener cuidado de no pagarlo. Ah, Tiene que estar en verde. sí, ahí está. Pero justamente sí, lo había pensado ya. Y justamente esta semejanza con algunos otros casos, hago esa semejanza por eso. ¿No? Ahí está, ¿no? Sí, te lo voy a dejar a ti porque no, Ya, no lo perdón. apretes, no lo saques. Ya, ya. Déjatelo ahí. El caso de la profesora. Ya. Oye, el problema ahí son las personas, no es el territorio. Porque en Valparaíso, Disculpe, profesora, pero una vez que se ha hecho la pregunta ya no podemos hacerlo de nuevo porque no hay micrófono, nadie la está escuchando. Bueno, pero coincido, sí, que Pero, es muy dale. baja la población en un momento. Eh, no escrito de bueno, Profesora, eh, tratemos de seguirla. respecto de, o sea, la recomendación de entrar en las tierras indígenas, me parece una muy buena recomendación. Voy a echarle una mirada a los tomos de Domingo Amunátegui. Generalmente no suelo consultar las cosas de Amunátegui porque tengo cierto prejuicio, pero voy a ver los tomos. Ahora, respecto de las tierras indígenas, yo creo que tengo aislado ese problema por lo siguiente, porque ahí, ¿qué es lo que hay de tierra indígena? Está el pueblo de los Gallardos. Pero el pueblo de los Gallardos se forma tardíamente como pueblo indígena. De hecho, se forma en la década, si no me equivoco, de 1780, porque hay no sé cómo se llama, un dictamen, una medida por parte del gobernador que en el obispado de Santiago tiene que reestructurarse los pueblos indígenas y particularmente los de Melipilla. Y le buscan tierra a todos los indios de la zona de Melipilla, los de Yopeo, los de varias zonas. Y, digamos, es como ese pueblo indígena en el fondo es un pueblo indígena trasplantado. No existía ahí en el siglo XVI. Y bueno, y varios autores como Góngora y otros dicen, bueno, en realidad es población indígena que se trajo del interior, incluso hay unos que son maulinos que se trajeron a trabajar, eh, pero claro, esa zona de los pueblos indígenas, claro, después está protegido por la legislación, pero después, me parece que en 1826, y eso aparece en las sesiones de los cuerpos legislativos, eh, hay una medida de la República por poner en subasta las tierras de los pueblos indígenas. Y ahí los dueños de la estancia, de la estancia vecina, la familia de los Gallardos son los que toman posesión del pueblo, lo compran, básicamente el pueblo queda adentro y estos pasan a ser inquilinos de la hacienda, no según Góngora. Pero de todas maneras, igual le voy a echar una mirada a eso porque, por lo que yo tengo entendido, es solamente los Gallardos. No sé si hay otra zona más que puede que sí. no sé, pero mira, este nuevo profesor que acaban de contratar acá, recién, para el pueblo de Chile. ¿Cómo se llama? Tres. Nueva Confederación Indígena. Ah, sí, claro. Sobre las encomiendas del siglo XVI. Sí, sí, conozco el Y libro. el libro no es sobre todas las encomiendas de Chile. No, no, no. Está malo subtítulo, Ya. pero sí estudia las encomiendas de esa parte de Santiago. Ya, bueno, le voy a echar una mirada Sigamos para porque nos queda poquito sí. tiempo. Respecto de la política urbana, sí, coincido con usted. O sea, Melipilla es una ciudad de arriero. Cuando están estos problemas entre el teniente de corregidor y el corregidor de Melipilla, y la población local de los pescadores, por un lado,
y esta población que se instaló a vivir y a hacer un comercio para sostener a la población local y a los arrieros que llevan el pescado al interior, claro, se menciona eso, o sea, hay periodos del año en que está lleno de arrieros y comerciantes la zona, comerciantes, pequeños comerciantes itinerantes, probablemente, más estas mujeres, bueno, la documentación, el teniente corregidor dice que son mujeres de mala vida y todo el asunto, pero ese es como el discurso, ese es el discurso del teniente corregidor. Ellos a su vez alegan que el teniente corregidor tiene un negocio oculto con el corregidor de Melipilla, que era justamente de la familia de los Velasco, que era dueño de San Juan, para hacerse con el control del pescado y habían puesto hornos de pan y molinos. Entonces, estas señoras que hacían el pan eran una competencia y las querían desalojar. Pero ahí no sé si eran mujeres de mala vida o ese tipo de cosas, pero de que son de pescadores y arrieros, sí. O sea, eso. Y respecto a la tesis de Gómez Milla, no tenía idea, la voy a consultar. Yo no sé. Sí, la voy a consultar. Sí. Que Que yo hace años que no consulto el catálogo Bello, que ya no se llama catálogo Bello, pero hace años que no lo consulto, entonces, porque sé que no puedo sacar nada. Entonces, Pero lo puedes pedir para ver si el acá. profesor Matus me quiere sacar algo de la biblioteca, yo. No, pero también usted puede venir acá y escanearlo Ah, bueno. o fotografiarlo. Sí, Eso eso- toma 1 hora. Eso Como mucho. sí, perfecto. No Sí. se haga el loco. No hago- claro, no se va todo. Y bueno, y el caso, Oscar, eh, la respuesta es sí, los comerciantes permean la administración municipal. De hecho, eso lo estaba viendo harto a propósito de lo que pasa bueno, cuando se muere Lauro Barros en 1894, el que queda a cargo de los negocios es su hijo Alberto Barros. Y Alberto Barros es uno de los primeros alcaldes de San Antonio. Y esto lo veo que aparece mucho en el primer periódico que estoy revisando ahora de San Antonio, Los Tiempos, que aparece más o menos poquito después que se crea la municipalidad y publican las actas municipales. ¿Ya? Publican las actas municipales, entonces ahí como que la cosa está. Al final, si nos queda tiempo, Carol, que Eh, igual hay que dejar más. Por suerte están las actas municipales en el archivo, son 2 tomos y el periódico. Así que con eso, y en las actas municipales se ve que hay, o sea, bueno, hay pedimentos y hay asuntos, obligaciones y cuestiones que no solamente incumben a comerciantes o empresarios, pero hay muchos empresarios que están pidiendo, qué sé yo, se subastó el alumbrado público que se pretende hacer, o que también alumbrado público de acá, puede ser, no sé. O por ejemplo, el de los caminos, también está lleno, de cuál va a ser la nueva instalación de la bodega, de la gobernación marítima, un montón de cosas así, y aparecen ahí unos comerciantes que están como el acta, el periódico publica el acta, entonces tengo por lo menos eso. La Disculpe. corporación municipal desde el siglo XVI hasta el día corresponde a los vecinos, no es estatal, no es sido tampoco, ni bajo los estados. Solamente entró el Estado en la época de Pinochet. Vamos a dar las últimas 3 palabras, porque si no, ya estamos más que pasados. Se supone que a las 6 habíamos terminado, pero empezamos un poquito más tarde, así que vamos a tomar 3 palabras más. Primero va a ir. Ay, Juan José. Juan José. Patricio. También quiero hacer un par de preguntas a ustedes. Y después, si no hay más, le damos la última palabra a Carolina. ¿Bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Bueno, lo primero, he seguido esta investigación en los artículos previos. Ha sido muy ilustrativo. Pienso que requiere de una atención bibliográfica en manos del doctor de Cancún. Está siendo muy solentado porque tiene muy buena postura. Podría comentar mucho porque pero quiero solamente señalar un punto que creo que puede ser ilustrativo, que es que José Miguel Irarrázaval sobre la raíz de la biografía del presidente Balmaceda de los Tomás, sobre la biografía del presidente Balmaceda,
aborda un tema complejo, muy delicado, que lo voy a denunciar al final, pero parte con la historia de la Hacienda Bucareli. Hace una revisión completa de la Hacienda Bucareli recordemos que Balmaceda, la biología era Fernández, y se repetía Fernández muchas veces, entonces, para distinguirse, tomaron el apellido Balmaceda, porque era Fernández de Balmaceda, y de ahí se une con el oidor, y a su vez se une con los jesuitas, con el padre. Hay una larga historia. Cuando don Manuel José Balmaceda Ballesteros, el padre del presidente, se vincula con doña María Encarnación Fernández Salas, la madre del presidente, no estaban casados. Entonces el presidente Balmaceda nació como hijo natural, en un régimen de bastardía. Fue solamente legitimado en 1936. Sus hermanos no, porque después se produjo el matrimonio. Y este dato, que don José Miguel toma con pinza, porque fue publicado en el año 40, da luces sobre lo que pasó en la guerra civil, en la división de los hermanos. Recordemos que los hermanos están en el bando opositor, y después en la herencia de los mismos. Si uno toma la hebra que plantea don José Miguel, que da todo el soporte de archivo, es decir, permite que uno vaya y revise la historia de la Hacienda Bucareli, esta herencia que permite formar esta gran fortuna, que después va a San Juan, permite organizar la historia de la propiedad en la zona, a partir de Bucareli, porque fue una gran herencia que se hereda, y después esto, a lo largo de los años, va permitiendo hacer una serie de operaciones, pero hay que entender el origen de la fortuna de los Balmaceda y cómo afecta al territorio, que la Hacienda de Bucareli era gigantesca, una cosa espléndida. Ese es un punto. Y lo otro, que cuando vino el profesor Pro a su magnífica conferencia, el gran experto en la historia de los catastros, él tiene una obra espléndida que era cómo, para eso está la tesis de Galeano y Álvarez sobre el catastro, cómo hacían los propietarios para minimizar las propiedades. Usted lo debe conocer muy bien, no es necesario explicarlo acá, pero ello hace que cuando uno revisa los catastros, hay que mirarlos también con mucho cuidado. Por eso que lo mejor es hacer una palingenesia a partir de, obviamente, el conservador, y anterior a eso el Archivo Nacional, y de ahí la forma es, si yo estoy acá, voy para atrás en una calicata previal, y así yo sé que estoy acá. Si después yo me muevo y voy para atrás, me voy a dar cuenta que va a estar la división. Y es la forma de reconstruir las propiedades en cualquier parte de Chile. Es ir para atrás. Y de esa manera podemos tener más o menos, si acaso los catastros nos están dando una verdad o no. Dos comentarios de metodología. Doña Carolina. Por favor, no lo pases para acá. Y ahí terminamos con Carolina. Bueno, entonces yo también quería hacer dos comentarios más bien tipo pregunta, o uno más bien tipo pregunta y el otro más bien quizás una sugerencia que quizás podría ser de algo, ¿no? Sí, entonces voy a abrirlo. Ahí sí. Creo. Vale. Entonces, lo primero es que el trabajo, para que tenga una envergadura no solo local y anecdótica, sino que también sea capaz de inscribirse en los grandes procesos que afectan a los sectores productivos en Chile. Y la pregunta que es muy interesante, cuando se comienza a convertir en un hinterland, el concepto, hay que recordar de dónde viene el concepto de hinterland. El concepto de hinterland está asociado, ¿cierto?, a un vínculo que hay entre el mercado interno y el mercado externo. Básicamente es eso. Entonces, el hinterland, ¿qué es? Es la zona
exterior a una zona costera, ¿no? Que tiene un vínculo con el comercio exterior, ¿no es cierto? Y luego, a partir de esa conexión con el comercio exterior, por vía marítima, tú desarrollas un conjunto de vinculaciones y conexiones y encadenamientos productivos con otras zonas que están interior de esa zona. Entonces aquí hay una cosa súper interesante. Por un lado tenemos una historia que cuando uno la observa por lo menos hasta 1875, más o menos el momento en que uno empieza a mostrar los catastros, al menos hasta la década de fines de los 60, lo que uno ve es que lo que predomina, la direccionalidad que predomina ahí, es que la actividad portuaria, por darle algún nombre, ¿no? Lo poco y nada que hay de actividad portuaria, en el fondo obedece y se justifica solo por el hecho de que hay una producción, ¿no es cierto?, que busca una salida, perdón, desde 1860. Hasta ese momento era una zona que no tenía ningún interlap, porque no hay ninguna conexión entre la zona costera y el interlap. Ninguna, o sea, no hay interlap. ¿Cuándo aparece el interlap? El interlap aparece cuando hay una producción que vale la pena sacar y que eso habilita que las operaciones portuarias empiecen a tener una cierta envergadura. ¿Y esa producción cuál es? El trigo, que tiene una demanda externa. Y se sitúa en el boom exportador del trigo en la década de los 60, que dura hasta 1875, que es cuando se derrumba el precio del trigo a nivel mundial. Entonces, eso debiera estar de alguna manera incorporado en el relato, porque no es un asunto casual. O sea, esos comerciantes que desplazan a otros comerciantes pequeños que trabajan. A ver, lo que tú hablas como la transición de la estancia ganadera, ya, a otra cosa, que es una hacienda cerealera, no se explica, de no ser por eso. Es decir, si no hay demanda externa de trigo, habrían seguido dedicándose a la estancia ganadera y habría sido una conexión muy mínima y muy precaria con el mercado externo. Pero cuando aparece esa demanda externa con claridad, los empresarios de la zona empiezan a transitar hacia una hacienda cerealera y ahí necesitan de un puerto con más equipamiento y ahí empiezan a aparecer las bodegonas. O sea, toda esta historia hay que situarla. Hasta este momento no tiene una explicación económica. Hay que darle una contextualización económica. Aquí hay precios, aquí hay aranceles, aquí hay tipo de cambio, acá hay demanda, hay mercados. Entonces, hasta ahora es como un relato, pero que hay que darle lógica, conexión. Y luego, de aquí nace también otra cosa que es bien interesante, y es que una vez que nace este Interland, es un Interland de corta duración, porque si uno se fija, ¿hasta cuándo dura esta hacienda cerealera? Hasta 1875, porque después se derrumba el mercado externo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo es posible explicar que a pesar de que se haya derrumbado el ciclo triguero y que ya la producción del Interland no pueda tener una naturaleza cerealera, ¿hacia dónde transita entonces? O sea, ahí lo que podría pasar, no es una mera hipótesis, pero creo que ahí tiene que ver ahí la direccionalidad podría ser puesta, es decir, ahí ya no necesitamos un puerto que se justifique en San Antonio para sacar una producción cercana de trigo que tiene una demanda externa, porque esa demanda murió, sino que ahí lo que podría pasar es que se empieza a afiatar la idea del puerto alternativo para, ¿no es cierto?, complementar la actividad portuaria que ya no logra ser suficientemente administrada por Valparaíso. Y tenemos otros tráficos, y ahí lo que tenemos es más bien un comercio de internación, de importación, y como ya no es el trigo el que está comandando nada en esa época, a partir de 1835 hasta 1910, lo que uno podría pensar es que se trata de abastecimiento probablemente de frutos del país, de alimentos, y que están dirigidos a las oficinas del Salitre o hacia ese Entonces, y luego, y eso debería estar acompañado, todo eso que estamos hablando, el no Interland hasta 1860, la aparición del Interland entre el 66 y 75,
Y luego el recambio del Inter hacia otra cosa que no sabemos todavía qué es ahí en esa zona, debería estar acompañado por cambios en los precios relativos de los transportes y un sistema mayor, un desarrollo de la infraestructura y el cambio en las condiciones terrestres. Entonces, cuando cambian las condiciones terrestres y cambian los costos de transporte, eso podría estar colaborando, explicar, complementando la idea de que si el puerto se explicaba para sacar una producción del Inter, la adquirieron, luego quizás el puerto se explique por otro tipo de conexión de comercio de cabotaje entre esta zona y el resto del país. Ahí, por ejemplo, creo que te servirían mucho los trabajos que está haciendo Mauricio, pero también está pensando en otros trabajos que, lo mismo de la Carolina, o sea, que en el fondo, cómo los caminos, cómo las vías, ¿no es cierto?, que se van construyendo, permiten que abaratar las conexiones y habilitan otras ventajas, identificar otras ventajas comparativas y darle otra direccionalidad a esta integración. Y lo último, respecto a lo último que estaba diciendo Patricio, y que también de alguna manera mencionó la profesora Méndez, hay un tema ahí que necesita, clama, así, a viva voz, ser explicado. Y es el tema de la concentración, que tú lo captas muy bien. La concentración de la Tierra, ahí se ve con una fuerza realmente inusitada, que llama la atención. Yo desconocía estos datos. Yo soy de la vieja escuela que sigue pensando que en Colchagua, ¿no es cierto?, se da con más fuerza esta concentración en este periodo. Y no, ahí se ve una concentración gigantesca, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que están detrás de esa concentración, que están favoreciendo esa concentración? Y ahí yo sugeriría explorar el trabajo de otra estudiante de acá, la Gabriela Igor, que estudió la adquisición del crédito a través de la caja de crédito hipotecaria para justamente adquirir, para que estos empresarios agrícolas de la zona fueran adquiriendo los otros créditos y fueran concentrando. Ahora, ¿en torno a qué concentran? Probablemente en torno a este comercio de cabotaje para alimentar los puertos del norte y los pero ya no la demanda externa. No, claro, no la demanda externa. Entonces, esto yo creo que valdría mucho la pena porque esos créditos ya sabemos cómo operar. Sin reajustabilidad, sin UF ni nada parecido, sin indexación, y por lo tanto era un negocio en un periodo inflacionario gigante, como explicó Gonzalo Díaz. Entonces era una forma de hacerse rico fácilmente, adquiriendo deuda que no se reajustaba con bancos, anticipando el pago y adquiriendo grandes propiedades, aprovechando que tú tienes la preferencia crediticia que otros no tienen, gracias a que eres parte de un circuito de familias como planteaba. Eso yo creo que hay que explorarlo, porque no cualquiera podía hacer esa operación. Y entonces ya con eso, bueno, te felicito por un trabajo que si nos abre el apetito y nos hace decir estas cosas, es porque nosotros realmente trabajo de mucha calidad. Así que, Carolina. No, gracias, porque era la idea que... Ahí Sí. gira hacia allá la cámara para que... Ah, pero lejos. Muy, muy hecho, bueno. No. Muy encima. Sí. Ahora sí, ya. Sí, bueno, obviamente. Beta ya. Porque no sé. Es de mutuo beneficio. Sí, y conoce la investigación de cerca, ¿no? Sí. No, y me sirve. Sí, sí. Bueno. Me repetí lo que iba a preguntar antes, pero solamente una acotación a lo que acabo de decir, Mario. Yo también consideraría para complejizar bien esto y para ponerte más en problema, y porque me gusta intervenir con Mario siempre, entonces yo te lo plantearía también que consideraras el aspecto contrario a lo que dice Sergio. Encuentro súper bueno eso, que claro, está ese quiebre 1875 en adelante, cuando ya no se explicaría, digamos, un poco que la direccionalidad de la producción fuera hacia afuera, sino que quizás hacia adentro, o quizás son otros mercados, quizás más locales, o quizás Valparaíso, quizás Santiago, San Fernando, puede ser. No, yo creo que no, porque los caminos están, pues, puede ser. Pero lo que yo plantearía es que en vez de que se hayan desarrollado mejor las vías de comunicación, las comunicaciones a partir del 75 en adelante, quizás estoy articulando mi pensamiento. Quizás por eso se demoró tanto en despuntar el pueblo. Sí, también creo lo mismo.
Claro, más allá de que Estoy haya totalmente tenido convencido. un desarrollo ascendente, donde vayan concluyendo estos factores de forma positiva, Sí, claro. quizás eso explica que el puerto se haya tratado, porque son 1875. Sí. ¿Cuándo dijiste que ya despunta San Antonio? ¿1902, 1903, 1930? Que lo que pasa es que hay una etapa, claro, como usted bien dice, de hecho, me va a servir mucho lo que me... Ah, pero bueno, eso. Sí, es que tengo acá, La pero profe quería agregar algo más. ¿está prendido acá? Sí, está encendido. Mira, Deja que agregue algo más la profe y primero, comienza. si no la minería del año 70, Vamos. ¿no es cierto? Porque Chile ya no puede seguir produciendo los minerales de aquí. Entonces hay menos recursos de calidad. Segundo, Chile no puede competir con la entrada mundial de Canadá y de Estados Unidos a la producción Sí, chilena. claro, sí. Y de Australia y de Y Argentina. Australia y Argentina. Y ahí se le desploma el comercio de exportación del trigo. Se le desploma. Claro. Bueno, en todo caso, Entonces, lo que falta en tu trabajo son los marcos globales. sí, no sé si... Y ahí yo te sugiero leer, por ejemplo, el artículo sobre el trigo de Sergio Sepúlveda. Ah, Claro, ya sí, sí lo veía. Especie, ¿verdad? sí, pero hay que releer. Sí, sí, sí. Fundamental. Y lo otro que tienes que leer es el libro de Arnold Powell, Ah, sí, También no, lo sí, pensé. eso lo También estábamos... lo pensé. que era un clásico Ah. sobre la agricultura. Sí, no, Sí. sí, sí. No te da todo, pero te da unas pistas. No, sí, importantes. tienen toda la razón, la verdad. Ahí está. Lo que pasa es que yo escribí el libro sobre la agricultura en la zona, que está en él desde el año 93. Entonces tengo escrito el Valle de la Aconcagua y el valle, y este valle de un poco del Maipo, Ah, vale. ¿ya? Pero tengo mejor el Aconcagua, porque ahí tengo publicado como 4 artículos. Claro. Está más la zona que conoce de los más, arreglos. Ahora, una pista que va en la dirección de lo que plantea también Carolina, que yo concuerdo, ¿eh? Yo no, para mí no es contrario a lo que tú estás diciendo, para mí es complementario y súper bueno. Y es que esta zona se convierte, yo creo, en una zona de ¿cómo decirlo?, de compensación en los casos que el puerto del Paraíso esté con problemas, Sí, pero no de inversión. ¿Y por qué? Porque ya lo que estamos hablando, o sea, probablemente una parte de la producción de la zona ahora se dirige hacia por vía terrestre. Porque a la medida que tiene un mercado interno, quizás ya no es necesario mejorar la hora del puerto. ¿Sí? Y luego estaba pensando que un indicador que también puede ser son los trabajos de Claudio Robles. Ya sí, hace no, poquito sí, hablaste con él. Y como Claudio ha investigado la inversión en maquinaria, sobre todo, sí. la inversión en maquinaria es una excelente aproximación para ver si efectivamente hay otras producciones que reemplazaron el ciclo trigreo. Sí, ya lo vi, sí. Claro. Y si hay inversión en maquinaria, por ejemplo, en locomóviles, Sí, sí, hay mucha inversión. Sí. eso estaría indicando de algún modo, posterior a la caída del ciclo Sí. trigreo, si esa inversión continúa con algún tipo de ese tipo de maquinaria, podría estar indicando que efectivamente la dirección fue hacia el mercado interno y por vía terrestre. Y por eso quizás quedó postergada las mejoras y el ensanche de las obras portuarias. Claro. Y por eso que tenemos que esperar hasta el inicio del siglo XX, Sí. para que el puerto tenga una inversión. Dale. Ahora sí. Cámbialo para allá. Bueno, respecto del libro de José Miguel y Arrasal, sí, lo conozco, pero no lo he visto hace mucho tiempo. Sí, lo de la Hacienda Aucalemo lo tengo siempre como en la mira por esta conexión con los Balmaceda. De hecho, uno de los personajes que mostraba acá, de los primeros comerciantes, era Braulio Fernández, que era pariente de los Balmaceda. Teniendo un pariente español también de Braulio Fernández. Y además porque, no solamente con la conexión con Balmaceda, sino que porque además esta zona que es del Maipo al sur también está catalogada por la actividad comercial que se comienza a dar en este complejo portuario. O sea, lo que mismo mostraba de que comienzan a ver como la zona de matanza, la zona de sacar las haciendas del interior
de más al sur, del río Rapel, El Rosario. claro, el Rosario, La mejor del Rosario es como- claro, más abajo, y para llevarlo a San Antonio ya indica también indica una conexión. Eh, Así que, no, sí, bien, y una sugerencia que también voy a volver a explorar. Eh, Respecto de los criterios, bueno, también lo del profesor Matu me va a servir mucho. Bueno, yo no dije que después del 75 seguían respetando trigo. Lo que, No, claro. o sea, me sirve un poco para ordenar porque yo creo que tienen toda la razón ustedes dos. Y de hecho, yo, por lo que he estado viendo en la documentación y en las conexiones de los personajes, a mí me da la impresión que durante un tiempo se fue mucho hacia el arte sanitario. Porque de hecho estos comerciantes o estos empresarios tienen conexiones con el arte sanitario. De hecho, antes de la crisis del trigo, eh, uno de los primeros comerciantes, que era de Demófilo Herrera, que era un melipillano, que hace sus posturas en la zona, se va y se manda a cambiar al norte salitrero y no vuelve más. Y hace sus negocios con la salitrera allá. Pero los barros están en contacto, en permanente contacto con la zona y llevando mercadería. El libro de Osvaldo Zúñiga en la alimentación. Sí, Claro, también sin duda. sí. Ahí vienen tráficos por ferrocarril Ahora, entre zonas. lo de Claudio Robles, yo lo he visto ya varias veces, porque de hecho se puede decir que lo que ha publicado él y lo que he estado publicando yo, Lauro Barro es un personaje en común, digamos, por esto, porque está en esta zona, es como el capitán de industria de esta zona, está metido con la Sociedad Nacional de Agricultura. El problema sí de Robles es que no me otorga datos como locales Claro. o de conexiones como Claro. locales, pero sí, claro, en lo global sí. Y claro, o sea, está el tema del cabotaje y el tema del arte sanitario. O sea, lo del cabotaje permite entender que por lo menos, bueno, hasta que muere la sociedad de bodega e incluso después, siglo XX, todavía sigue siendo parte del circuito de Valparaíso. O sea, o salían de San Antonio para Valparaíso o llegaban de Valparaíso y entonces está esa situación, aparte del norte sanitario. Además, durante todo este periodo, digamos, de que no despega, digamos, que habría que ver, digamos, cuál es la zona de compensación, llega, bueno, que el ferrocarril llega a San Antonio en 1912, pero a Melipilla llega mucho antes. Y entonces, Está. como que en todo ese periodo como que llegó a Melipilla y no avanzó a San Antonio. En todo ese periodo. Entonces, claro, justamente es porque pasa algo, como una indefinición, pero la conexión está. O sea, nos costaba mucho llegar a Melipilla y de ahí a Melipilla ya se va por un tubo, digamos. Entonces, claro, efectivamente me va a servir mucho como esa sugerencia y eso. Pues gracias por los comentarios. Pero no sé si le respondiste a la Carolina. Se me vienen ocurriendo cosas. El telégrafo tampoco llega a San Antonio, está bien avanzado. Pero el telégrafo llega antes que el ferrocarril. No, claro, pero Llega el 19. sí, pero llega por lo menos en porque no querían el 1880. ferrocarril. Ya, pues, igual es tardío. Puede Entonces ser quizás la zona nunca se consideró como rural. O sea, la zona siempre No les convenía a otros no. Claro. como porque nosotros tenemos el desarrollo exterior que tuvo el puerto. Y por eso siempre lo identificamos como una zona portuaria. No, sí, en todo caso, ustedes tienen razón, porque de hecho, si uno ve los presupuestos, ya sea de la partida de Hacienda o de las otras partidas que tienen que ver con el desarrollo portuario, va completamente de la mano. O sea, hasta 1900 y tanto no hay una importancia, no crece. O sea, sigue teniendo, sigue siendo una aduana dependiente de la aduana de Valparaíso, siguen los mismos funcionarios, el presupuesto es casi el mismo. Entonces, sí, tienen toda la. Yo sé que le echaría eh, como a los textos desde la geografía. Sí. No conozco textos sobre San Antonio de geografía, pero me refiero, ellos trabajan muy bien la contraposición entre lo urbano y lo rural, la conurbación, el desarrollo como más territorial de la zona, para ver la identificación de ciertos lugares. Entonces, muchas veces, Con Ratzel. yo creo que es muy probable que San Antonio tenga
cosas desde la geografía. Sí, yo también creo. Y siempre que recurren a antecedentes para explicar los Claro, los sí, acontecimientos sí, sí. normales. Entonces, quizás podría darte otra Sí. luz. Sí, que en la sociedad de bodegas, que no lo dije, pero ahora lo en la sociedad de bodegas, Melchor, Santiago Conchi, Pedro Zambrano y Francisco Subercasó es Pirque. 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 Ah, acá con Pisco, no lo cobraban antes. Melchor, la viña Conchitoro, y lo que había comprado Subercasó. Después le puedo explicar la vinculación. Ah, claro, ya entendí. O sea, uno dice Santiago, no, es Pirque. Claro. Entonces, yo era la vinculación de Pirque, de Ya. línea recta, Claro, tienes toda la razón, sí. que eso daría para un gran tema, pero no tenemos Sí, tiempo, sí, pero sí. se lo doy en el sentido de que la participación de ellos es Pirque. Ya. Y ahí viene todo el valle de Viña, Bueno, siendo ya, por el río Maipo Claro. hasta allá. estamos ya llegando al final. No, gracias. Y- ¿No? Hasta el día de hoy. Sí, Yo solo claro. quería que despidiéramos esta excelente jornada de trabajo con una reflexión. Y es que todo lo que hemos hablado hasta ahora indica que el puerto se justificaba en tanto hubiera algo que sacar desde él, ya sea hacia el mercado internacional o sea hacia las aglomeraciones urbanas más cercanas, ¿no? ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la dirección es mercado interno, es decir, hinterland justifica el puerto. El problema que tiene San Antonio hace 50 años es que el puerto no necesita la ciudad. ¿No? Y la diferencia y la brecha es de tal magnitud que hoy día es la dirección absolutamente inversa. Es decir, el puerto se justifica solo por el hecho de que lleva un tráfico comercial gigantesco con el resto del planeta. Y por lo tanto no necesita que haya ningún poblador viviendo en San Antonio. El puerto se justifica solo, no necesita tejer ningún vínculo con la ciudad de San Antonio. Y ahí hay una brecha espantosa entre lo que es el puerto. No hay ninguna vinculación productiva, ni social, ni política. Y son casi son dos situaciones urbanas que no tienen ninguna vinculación entre sí. Y es lo que reclaman todos los alcaldes y todos los concejales y qué sé yo. Entonces, hoy día se nos da la situación totalmente inversa. O sea, no es necesario gente. Claro, claro. Entonces, es impresionante cómo hemos ido modificando. Bueno, pero esas reflexiones son tan importantes en ese trabajo que hace un tiempo nos convocaron para el Mercurio, que fue una opinión sobre las razones del atraso de San Antonio en los últimos 50 años. Esto que explicó ahora estaba muy poco explicado. Y los trabajos justamente como este de Francisco van a poder dar luces de cómo fue esta situación en el tiempo. Así que nuevamente felicitamos a Francisco por su excelente Gracias a trabajo. ustedes. Voy a terminar la transmisión y ahora si quieren se pueden conversar un ratito y más adelante. Sí.